Hola, bienvenidos a La Pelada Viajera, soy Jonathan, más conocido como Pelada Mágica, y en el video de hoy les quiero mostrar cómo son los festejos del Yom Ha'atzmaut, o sea, del Día de la Independencia israelí. ¿Me acompañan? Primero un poco de contexto. Antes de festejar Yom Ha'atzmaut, el Día de la Independencia, desde ayer a la noche hasta hoy a las 7 de la tarde, se conmemora a todos los soldados caídos en todos estos años en el ejército israelí. Es un día triste, donde todo el mundo recuerda de manera pesadumbrada a todos los caídos. Piensen que los hayalim militares en general están compuestos por los jóvenes, 18 y 19 años, que hacen acá el ejército, así que los soldados son adolescentes, y es muy triste para todo el pueblo israelí pensar en todos estos soldados caídos jóvenes, y se los recuerda con dos sirenas, una que sonó ayer a las 8 de la noche y otra hoy a las 11 de la mañana, donde se hace un minuto de silencio y donde todo el mundo, sea lo que sea que está haciendo, tiene que parar esa actividad que está haciendo, pararse y hacer un minuto de silencio pensando en estos caídos en forma de respeto. Fue muy fuerte ver ayer a las 8 de la noche cómo cuando sonó esta alarma, esta sirena, como todos los autos de la calle pararon, todos los conductores y pasajeros se bajaron del auto e hicieron su minuto de silencio, concentrados, pensando y recordando a estos hayalim. Pero después de este Yom HaZikaron, de este día de recuerdo, hoy a las 8 de la noche comienza el festejo del Día de la Independencia. Es un festejo particularmente especial porque se cumplen 75 años desde el nacimiento del Estado de Israel, así que va a ser un súper festejo, pero además, en general, Yom HaAtzmaut y el Día de la Independencia es un festejo que suele ser muy grande acá en Israel. Hay muchas fiestas importantes, pero la mayoría se festeja en la casa. Este es uno de los pocos festejos, según lo que me contaron, en el que todo el mundo sale a la calle súper feliz a festejar como loco la creación del Estado de Israel. Suele haber muchos eventos durante este día. Hoy a la noche va a haber un montón de conciertos en Ashdod, con muchos escenarios en lugares específicos y especiales de Ashdod. Va a haber fuegos artificiales. Esto se repite en diferentes ciudades de Israel. Y mañana durante el día va a haber otros eventos también, más música, más conciertos, pero además algo que se suele ver muchísimo en el día de Yom Ha'atzmaut son los pilotos de prueba que hacen pruebas aéreas, y esto se ve en todas las ciudades de Israel. Va a estar muy espectacular y espero que a ustedes les guste. Voy a tratar de mostrarles todo lo que pueda. קורא לך תה לא יאומן שעדיין טוב, לשיר את זה או לא? לא תכננתי, לשיר את זה? כן? די, לא רחוק, לא קרוב אז שאלתי את עצמי אם זה טוב
llegamos al otro día de los festejos, unos festejos hermosos, la verdad que la pasamos espectacular. Es muy loco esa sensación que te da pasar de el Yom HaZikaron, este día del recordatorio que les contaba, donde están todos tristes, apesadumbrados, recordando momentos muy delicados de la historia de Israel, y en una hora, de 6 a 7 de la tarde, se pasa a grandes festejos, música, baile, la verdad que es algo espectacular. Y los festejos de ayer estuvieron bárbaros, como pueden ver en las imágenes y en los videos, había puestos de comida, familias enteras saliendo a festejar el Día de la Independencia, con música, con luces, la verdad que todo muy bien organizado, cuadras y cuadras de escenarios con shows musicales, con puestos de comida, kermés, la verdad que muy bueno, muy seguro todo. La pasamos espectacular. Nos dijeron que explotaba todo en Yom Ha'atzmaut. La verdad que quizás el explote no es lo mismo el explote en Argentina, el darse en la pera en Argentina, como es acá, que acá nos pareció mucho más tranquilo y familiar que lo que pensábamos que iba a ser, pero igual estuvo muy bueno. Igual cual viejitos, a las 10:30 ya estábamos con un tecito en la cama, pero igual lo disfrutamos mucho. Y hoy a la mañana vamos a arrancar porque al otro día de los festejos de Yom Ha'atzmaut, lo que suele hacer la gente es salir a las calles a prender fuego, una parrilla, y hacer carne a la parrilla. Y lo suelen hacer en los parques, en las plazas, en los balcones. ¿Por qué? Porque además, durante todo el día, en todo Israel, pasan aviones de la Fuerza Aérea de todo tipo. Y al final del día, varios de estos aviones hacen pruebas acrobáticas. Como les dije, pasan por todo el país y hay diferentes horarios donde van a pasar por la ciudad en la que está uno. Así que ahora vamos a ir a ver algunos de estos aviones y espero que enganchemos a unas lindas pruebas acrobáticas. ¿Vamos? Por favor, suscríbanse al canal para que les avise cada vez que subo un video nuevo. No se olviden de poner un me gusta y de seguirnos en nuestras redes, porque con Ana compartimos diariamente fotos y videos de cómo es nuestra experiencia de migración en Israel. Nosotros nos vemos en el próximo video.